Hoy vamos a conversar sobre el tema el poder del ejemplo, porque si bien es cierto, Pastor Aniperla, que hay gigantes de la fe, ¿qué pasaría si esos gigantes no pudieran reproducirse en otras personas a través del ejemplo? Sería un desastre, pienso yo. Así que vamos a hablar sobre esto y vamos a ver cómo el ejemplo de Caleb inspira a una nueva generación. Y bueno, lo tenemos en la Biblia también, estas maneras en las que Dios permite que los gigantes de la fe, las personas de fe, puedan transmitir estos valores, estos principios a unas nuevas generaciones. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por los ejemplos de fe que encontramos en la Biblia y gracias te doy por los ejemplos de fe que podemos tener a nuestro alrededor. Ayúdanos a verlos con la disposición de aprender a crecer en nuestra propia fe para aferrarnos a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inmediatamente después del capítulo 14, justamente en el capítulo 15, pastor, del libro de Josué, y luego en el capítulo 1 de Jueces, se narra una historia que es bastante curiosa, la puedo decir así. Luego de que Caleb ya ha conquistado la parte que a él le corresponde, digamos, él lanza un desafío y tras ese desafío dice, voy a dar a mi hija, Axa, por esposa a quien se lance en este desafío y logre la conquista. Y es Otoniel quien logra esta conquista, que por cierto después será un juez de Israel. ¿Qué nos habla esta historia sobre cómo el ejemplo de fe de un hombre como Caleb puede inspirar a una nueva generación, tanto a Otoniel, pero también, porque lo vemos más adelante, a la propia hija de él? Bueno, la verdad que hay un dicho que dice, hijo de tigre nace pintado, pero a veces no siempre es así. Sin embargo, aquí nos muestra que Caleb estaba buscando siempre personas que tuvieran la misma cualidad de él, personas que confiaran en las promesas de Dios. Y esto es muy bueno porque no tenemos que pensar, un líder es un buen líder, pero no quiere que nadie más se parezca a él o que le van a quitar el puesto. Absolutamente para nada. El deseo de todo líder es que otros sigan con el trabajo, con la misión que hay. Y en este caso, Caleb lanza un desafío. Caleb era muy respetado, conocido en toda la congregación de Israel. Y él dice, bueno, mi hija ya de seguro estaba en edades casamenteras y aquel que conquiste la ciudad, entonces le voy a dar a mi hija. Y ahí aparece Otoniel. Otoniel realmente... aquí hay un punto bien interesante, ya tal vez estoy entrando al otro tema, me estoy adelantando, pero Otoniel era un sobrino de Caleb. Parece a veces en algunas versiones bíblicas como que es hermano de Caleb, pero en realidad es sobrino de Caleb y él viene y conquista esa ciudad, demuestra que la bendición de Dios acompaña a todo aquel que tiene fe y desea probar sus promesas. Y ahora, pastor, yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer para poder inspirar esta fe en los demás? Porque vemos el caso de Caleb, vemos un contexto ahí, pero a medida que las generaciones van envejeciendo, es un hecho de que se necesita un recambio. Y a veces, lo digo para nuestro contexto particular, nos encontramos con que no se encuentra ese recambio. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué podemos mejorar para poder hacer lo que decía Pablo? Porque de hecho, en 1 de Timoteo, cuando Pablo habla de Timoteo, habla de la fe que había primero en Loida y Eunice, pero que luego reproduce el propio Timoteo. Bueno, yo creo que hay dos elementos claves en este pasar la antorcha de una generación a otra. Y una de las cosas es que hay que involucrar a las nuevas generaciones desde la temprana edad. No esperemos hasta que ya sean grandes, hasta que los hijos hayan crecido o no. A los jóvenes, muchos son celosos de los jóvenes, no, porque mire cómo ellos hacen algunas cosas y entonces los retienen, pero no. Es importante que desde las tempranas edades se involucre a los niños y a los jóvenes en el trabajo misionero, que ahora es la conquista que tenemos que hacer, es predicar el evangelio a todo el mundo.
Pero hay otra cosa que es bien importante y la otra es el testimonio, el ejemplo de esta generación. Lastimosamente no siempre, aún en la Biblia nosotros encontramos que no siempre fue posible. Por ejemplo, los hijos de Samuel. Samuel, ¿quién fue? Fue un profeta, fue sacerdote, fue alguien muy notable en el pueblo de Israel, fue gobernador del pueblo de Israel, pero ya cuando él estaba anciano, los mismos líderes de Israel se acercaron y le dijeron, mira, tú ya eres viejo, tus hijos no andan en los caminos del Señor. Entonces, allí fue donde ellos hicieron una petición de un rey que no era tampoco el plan de Dios, pero vemos que lastimosamente no se logró pasar esa antorcha de Samuel a sus hijos. Así que no sabemos, yo no creo que Samuel haya dado un mal ejemplo, pero algo faltó ahí, algo no estuvo bien. Nosotros ahora tenemos el privilegio de influir en las nuevas generaciones, pero recordemos, hay que involucrarlos y número 2, hay que darles ejemplo, porque no basta con que nosotros hagamos algo. Nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia, tienen que ver que nosotros somos consecuentes con lo que predicamos, que vivimos lo que predicamos. Eso creo que es grande. De hecho, en esta historia encontramos que la misma hija de Caleb también, ella se atreve, es una mujer de fe y hace una petición, en este caso a su padre, Axa. Yo recuerdo a mi esposa hace muchos años atrás, ella predicó un sermón de esto y bien interesante porque la aplicación espiritual la iba dando el texto. Por ejemplo, cuando Axa dice, bueno, ya me diste estas tierras, pero ahora necesito agua, dame las fuentes de arriba y las de abajo. Y entonces se aplicaba a las bendiciones espirituales que Dios nos quiere dar, pero también las bendiciones materiales. En este sentido, Axa nos muestra que también las mujeres tienen una parte en el plan de Dios y emula, o más bien, Axa sería como una prefigura. Esa era más la idea de aquellas mujeres de fe que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que van y hacen peticiones a Jesús, mujeres que llegaron, Señor, mi hija está enferma, mira, pasa esto, Señor, tengo esta situación. Mujeres en el Nuevo Testamento, mujeres de fe, las mujeres que siguieron a Jesús, que no se dejaron intimidar aún por las circunstancias. Recordemos que fueron las mujeres las primeras que vieron a Jesús resucitado y salieron a proclamar que Jesús había resucitado aún antes que los discípulos, quienes estaban escondidos por temor. Entonces, Axa realmente nos muestra lo que las mujeres también pueden hacer en el plan de Dios. Bueno, y esto es maravilloso porque nos habla de cómo en la Biblia ya se rompen todos los esquemas a los que tristemente la sociedad nos ha acostumbrado, mal acostumbrado. Pastor, para terminar, y quizás una reflexión final sobre todo lo que estamos estudiando, ¿cómo podemos ahora nosotros, que ya con todo lo que nos dijo, poder aprender ahora a ser como Caleb, a andar tan bien con Dios que podamos dar ese ejemplo correcto a la nueva generación? Porque me gustaba lo de involucrar y todo, pero eso que dijo del ejemplo, yo lo escuché hace poco, lo escuchábamos. Hay algo que los jóvenes detestan y es la hipocresía. Son alérgicos a eso. ¿Cómo podemos aprender a ser siempre los mismos en casa, en la iglesia, en el trabajo, para poder dar ese ejemplo? Recordemos a aquellos que ya estamos mayorcitos, ¿verdad? Sí. Recordemos que hay ojos que nos están viendo. Pueden ser los de nuestros hijos, pueden ser los de los niños, de los jóvenes de la iglesia, y ellos nos están viendo. Si nosotros realmente creemos las promesas de Dios, ellos nos están viendo si realmente Dios es un Dios poderoso por la manera como nosotros nos conducimos en la vida, las tentaciones que logramos vencer. Una de las cosas que es realmente triste precisamente es cuando aquellos que somos líderes no damos un buen testimonio y entonces todo lo que hemos predicado, ¿qué? Entonces no es cierto que Dios es un Dios de poder. Es triste eso, porque es todo lo contrario. Dios es un Dios poderoso. Creo que debemos aferrarnos al Señor sabiendo que debemos pasar un legado espiritual, no solo un legado material, sino que debemos dejar un legado espiritual de fe, de valor, de confianza, de vencer la tentación, porque es cierto,
Hay muchas cosas que podemos hacer, pero creo que el legado espiritual es algo de lo que a veces no hablamos mucho, pero que es también muy importante en nuestra vida cristiana para transmitir a las nuevas generaciones. Amén. Así que sí quisiera que orara por nosotros por eso, porque tenemos un desafío, definitivamente, y es el desafío de poder pasar la antorcha. Y lo más importante en eso es pasar la fe que va a sostener a nuestros hijos hasta que Cristo venga. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección. Gracias porque tú nos muestras que es posible vivir una vida de fe y que podemos influenciar a los demás positivamente. Ayúdanos, Señor, para recordar que siempre somos vistos primero por ti, pero que también hay otros que nos ven y que debemos darles un buen ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.